Buenas tardes a todos. Un Estado de Derecho en asociación con Universitas Fundación les da la bienvenida a esta quinta temporada de Viernes de Disrupción, el cual hemos titulado Un Estado Liberal. ¿Por qué no? ¿Cómo lograrlo? Y en los programas pasados, el profesor Canova ya nos ha hablado en cuanto de qué hablamos cuando hablamos de un Estado liberal, de si es posible un Estado liberal en Argentina, un gran programa que hizo con el economista Adrián Rovier, y posteriormente cómo educa el Estado liberal. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar un poco más hacia el pasado, ¿no? Vamos a hablar de si la democracia en Venezuela fue liberal, y para lo cual contamos con un invitado de lujo, una persona a la cual yo admiro mucho, abogado egresado de la Universidad Católica en 1970 y que dedicó gran parte de su vida profesional al derecho corporativo. Autor de un gran libro que yo quiero muchísimo, que es un libro que se llama El Síndrome de Bolívar, Capitalismo o Socialismo no existen terceras vías. Y aquí sí quisiera aprovechar un poco la oportunidad, porque ese es uno de los 4 libros que a mí me ayudaron más que aprender y a ratificar eh, todo el conocimiento que venía adquiriendo en los últimos años, más bien a desaprenderlo, porque es un libro que nos habla de la realidad, es un libro que nos habla de las cosas como son y no como deberían ser. Y aquí estoy hablando del doctor, abogado Luis Hook, ¿no? Y bueno, Luis, yo tendría que comenzar haciéndote la pregunta que titula este programa. ¿En Venezuela hubo alguna vez una democracia liberal? Bueno, esa respuesta es obvia y es no. Nunca hubo una democracia liberal. Hubo democracia política. Los 40 años de la República Civil, ciertamente hubo los partidos políticos existían, hubo elecciones, alternabilidad en el poder de los partidos políticos, libertad de prensa. Desde ese punto formal, sí lo hubo, pero desde el punto de vista económico, lo que teníamos era un Estado intervencionista, ultra intervencionista, hasta, hasta no poder decir más. Ejemplos, voy a tener que citar el libro, eh, que parecen ridículos, pero son evidentemente ahí en el síndrome de Bolívar, como en los distintos gobiernos de Caldera, Luis Herrera, Carlos Andrés Pérez, cómo regulaban cosas que ahorita nos puede dar risa, pero que continúa haciendo la administración actual. Por ejemplo, Carlos Andrés Pérez reguló las arepas tostadas, arepas con queso, arepas queso blanco, queso amarillo, etc. Caldera se dio el lujo de declarar o regular, mejor dicho, los precios de los ajos y de los Mercedes-Benz. Es decir, ¿qué tendrá que ver? Yo pregunto, ¿y qué tiene que ver la justicia social que tanto angustiaba al doctor Caldera con la justicia social? Y Luis Herrera, el café que servían los portugueses en sus negocios, y regularon el tamaño del vaso, porque eh, Ricardo me mencionó esta mañana o ayer unos ejemplos donde me indicaba, bueno, eso pasó en Venezuela con Luis Herrera. Yo recuerdo que uno tenía que ir con unas pinzas a agarrar el vasito de café con leche, porque si no se quemaba los dedos, es un plástico transparente. Es decir, que desde el punto de vista económico, el Estado venezolano nunca ha sido liberal. Y Carlos Rangel lo dice muy claramente en uno de sus libros, que jamás en Venezuela, ni desde la colonia, ni, ni en el siglo XIX, durante la hegemonía andina, hubo libre mercado en Venezuela. Y si no había libre mercado, no podemos hablar de un Estado liberal. En la parte económica y que por ósmosis se transmite al Estado político, vamos a decirlo así. Pues yo
yo también estoy muy contento de conversar contigo, de que podamos estar acá. Creo que Ricardo está teniendo problemas ahorita con el audio, pero bueno, vamos a ir hablando yo. ¿Me oye? Yo Ahora te sí, oigo perfectamente. Sí, no, que yo le iba a preguntar, Antonio, a Luis, que cuáles cree que son las causas o las razones de este intervencionismo exacerbado por parte de los gobiernos venezolanos de este periodo de 40 años, especialmente en la economía. Bueno, el socialismo que todos estos dirigentes políticos, sean socialdemócratas o demócratas cristianos o marxistas, llevan en el ADN. Ellos, el ADN no solamente de los políticos venezolanos, sino de los latinoamericanos en general, son mentalmente socialistas. Y la variante más cómoda es el intervencionismo para no llamarse socialista. El único país que adoptó el socialismo 100% fue Cuba, y ahí está Cuba. 60 años martirizando los Fidel Castro y su pandilla a los cubanos. Y nosotros somos culpables en eso porque no hicimos nada, los venezolanos, para ayudar en su momento a los cubanos para salir de esa desgracia. Y yo creo que nos tocó ahora pasar por los mismos que ellos llevan 60 años. Nosotros llevamos 22, 23 años. Pero si seguimos por donde vamos, yo no sé, nos va a esperar lo mismo. Ajá. Ya, Pero ese es el socialismo. Ese, ese, ese rechazo, bueno, eso forma parte de la enfermedad que yo denomino el síndrome de Bolívar. exacto. ¿A qué te refieres cuando hablas del síndrome de Bolívar? Bueno, el síndrome de Bolívar como ustedes saben, es un término tomado de la ciencia médica, trasladado a las ciencias sociales, y que significa que síndrome son los distintos síntomas que caracterizan una específica enfermedad. Entonces a mí se me ocurrió llamar a esta enfermedad que nos afecta a los venezolanos en particular y a los latinoamericanos en general, el síndrome de Bolívar. ¿Qué se caracteriza? En nosotros se ve clarísimo. Primero, en estar viendo hacia atrás por el retrovisor la historia venezolana y recordar las glorias del siglo XIX, al héroe máximo convertido en un semidios patriótico que es Simón Bolívar, sin criticar en absoluto la figura de Simón Bolívar como lo que fue históricamente. Pero ese recordar constantemente el pasado es una de las características del síndrome. Yo noto ahí, por ejemplo, se me acuerdo clarísimo cómo en la prensa deportiva venezolana, todos los años, con regularidad, recuerda cómo en el año 41, 42, por allá, unos señores fueron a Cuba y ganaron el campeonato mundial de béisbol amateur. Bueno, y esos son héroes, ¿no? O sea, tenemos distorsionado en la mente lo que es un héroe, es decir, un equipo de pelota que se gana un campeonato muy bueno, felicitaciones, pero no me lo califique tampoco de héroes. Sí, Bueno, yo eso es el primer síntoma, ¿no? El estar siempre viendo hacia el pasado. Y después esa contradicción, el segundo síntoma que yo explico, trato de explicar, esa contradicción que existe entre que todos queremos ser ricos o tener dinero suficiente para pasar lo mejor posible en esta vida, y esa aversión contra la gente que tiene riqueza o que produce riqueza, contra los países ricos y que se concentra principalmente en los Estados Unidos, porque es el capitalismo explotador, etcétera, etcétera, siendo que ese mismo rencor o resentimiento no existe en contra de otros países tan capitalistas como los Estados Unidos, como Suiza, Australia, etcétera, etcétera, Japón. Es una cuestión bien extraña y bien difícil de explicar, bien difícil de explicar. Ni von Mises, que es para el mejor economista, en mi opinión, de la historia moderna, sabía explicar. Y él comenta von Mises como ni siquiera Freud
se puso a estudiar el tema de ese tenor, cómo era posible que ese resentimiento provocara toda esa desconocer la realidad. Los abogados dicen que los hechos notorios no requieren pruebas. Eso dicen los abogados. Y ciertamente hay hechos notorios que todavía es impresionante ver en las redes sociales, como por ejemplo la gente habla a favor del socialismo, como si el muro de Berlín no hubiera existido y la Unión Soviética no cayó sola, sin disparar un tiro. O sea, el fracaso no fue fracaso. O sea, es una cosa inexplicable. No es entendible por personas racionales cómo ante los hechos, vuelvo a repetir, notorios, la gente no acepta eso y sigue habiendo gente que sigue creyendo en toda esa demagogia y todo ese populismo. Yo no sé si... Mira, Ajá, Antonio. fíjate una cosa que te decía, Luis, para mí es un honor conversar contigo. Este libro, miren lo que dice, este es el tercer párrafo en la introducción. Me voy a tomar el permiso de leer esto, que es lo que tú pones acá en este libro como el motivo, lo que te lleva a ti a escribirlo. Lo voy a leer. Recientemente, Alfredo Manuel, mi hijo de 11 años, cursante de sexto grado de primaria, con el libro escolar en sus manos, me exigía explicaciones sobre las causas del subdesarrollo de Venezuela. El examen estaba próximo y no entendía cómo el neocolonialismo, la explotación de nuestra riqueza por las empresas transnacionales, nuestra dependencia económica y tecnológica de los países desarrollados y otros argumentos de similar naturaleza, según el texto escolar, ¿De qué año estás eran los hablando, Antonio? causantes de la pobreza de Venezuela. Este libro tú lo publicas en septiembre del año 1992. Y es reeditado en el 1992 2006. y reeditado en el 2006. Pero tú esto, en 1992, tú terminas diciendo en el siguiente párrafo que tu hijo, para no ser aplazado, optó por repetir la verdad oficial. O sea que el subdesarrollo, se dice en los libros de textos de Claro. Antes del 92, con la Constitución del 61, era fruto del Claro. neocolonialismo, o sea, todo menos el intervencionismo, el socialismo que destruyó Venezuela. Y Y tienes el eso lo, gráfico claro de la producción petrolera. y eso lo estudiamos tú, yo, Ricardo, todos estudiamos por esos textos. Ese texto era específicamente de Napoleón Franceschi, de sexto grado de estudio social. Bueno, y más adelante lo vuelvo a citar con más extenso. Pero es eso, pues, es yo no sé, en Cuba también le enseñan lo mismo, a nosotros nos lo enseñaron igualito. Y entonces por eso nos reaccionamos. ¿Mm? Yo cuando leí ese libro me sorprendió tanto. Yo decía, cónchale, ¿cómo podemos nosotros, los padres, permitir que enseñen tantas tonterías a nuestros hijos? Y de verdad es preocupante. ¿No? ¿Qué le estarán enseñando hoy en día a los muchachos en Venezuela? Si esto era en el 60, 60, 70, 80. ¿Qué le estarán enseñando a esos niños? Yo lo sé, yo estoy investigando eso. Yo tengo Sería un bueno. seguimiento, sí, tengo un seguimiento de eso. Lo que le están enseñando es destrucción, malformación total. Es Sería decir, bueno. es horrible. Y de eso hablan poco. Normalmente cuando hablan de la educación, dicen el Estado tiene que intervenir y tienen que pagarle bien a los maestros y arreglar las escuelas y equiparlas. Y el contenido, nadie se queja del contenido. Fíjense. Es un adoctrinamiento puro y simple. Y ese sistema educativo sirve magnífico para eso, Luis. Porque todos los niños iguales, el maestro montado en una tarima les dice lo que es,
tienen que repetir y repetir en el caletre para probar bien. Es un sistema que sirve para eso, de hecho se creó para eso, el sistema prusiano de Bueno, educación. pues fíjate tú que yo, dentro del liberalismo, hay uno que vamos a llamarlo de extremos liberales, que creen que el Estado no debe ser. Yo como abogado sí creo en el Estado. Yo creo que el Estado debe existir y debe dictar normas para que ayuden a la convivencia social, ¿no? Es decir, las leyes de tránsito son necesarias porque de lo contrario sería un caos, ¿no? Hay que pararse un semáforo rojo, permitir que el otro pase, etcétera, etcétera. O sea, nosotros tenemos una formación que las normas son importantes. Ahora, sí, también creo que un Estado venezolano, el Estado venezolano específicamente, según las condiciones actuales, debe intervenir, aparte de la administrar justicia, preocuparse por la seguridad interna y externa del país, debe preocuparse por la educación y la salud, subsidiando. Yo creo que los recursos públicos, y hay un sistema que creo que tú compartes, que es a través de los famosos cheques o bonos, para que la gente pueda mandar a sus hijos al colegio que quieran, subsidiados por el Estado, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para un país como el nuestro, en un estado de su desarrollo. Nosotros necesitamos educación y un sistema similar, no he pensado en eso, también para la salud, que el Estado y que vaya a competencia entre los médicos y las clínicas y los hospitales. El que preste mejor servicio, la gente acudirá. Pero el Estado no puede desatenderse de esas dos funciones, en mi opinión. Esa es mi opinión particular. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Y si Fíjate, se van a, Antonio, que y si se va a desentender, Ricardo, no será ahorita, sería dentro de 3 generaciones. Y sabes que los nietos nuestros decidan ellos si se va a desprender de lo que queda de Estado o no. Yo veo que también la tecnología va avanzando mucho y le va quitando poder al Estado. Fíjate, el dinero ya deja de ser estatal, vuelve a ser otra vez privado con Bitcoin y otras tecnologías. Así que, y así va pasando con todo. Nosotros tenemos un amigo que tiene una empresa que es un algoritmo digital, Luis, para resolver controversias utilizando inteligencia colectiva y blockchain. Resuelven controversias te cuesta $100, $250 el juicio y tienes a personas resolviéndote el problema sin necesidad de que intervenga el Estado, o sea, con una eficiencia increíble. Claro, claro. Pero, interesante. Mira, Luis. bueno, Ricardo se ha leído tantas veces tu libro y me ha insistido tanto en él, que yo no solamente lo leí, se lo mando a mis alumnos, y de hecho mañana y pasado mi alumno de la Metropolitana tiene que presentar, yo les mandé un libro a comienzo de clase y uno va a hacer un resumen de tu libro, del síndrome de Bolívar. Ricardo se lo conoce para atrás y para adelante y he sacado la mitad de los temas de conversación de Ricardo han salido de tu libro, así que yo voy a dejar que sea el que te No, bueno, comente. Antonio, por favor, también participa, ¿no? Tú no hables Mira, de Luis, más nada, eso es lo que tú dices todo el día, estás en eso, Ricardo. Luis, tú decías hace rato de que nunca hubo una democracia liberal en Venezuela, más bien un sistema intervencionista, una economía, si se quiere, socialista, que va en consonancia con el subtítulo de tu libro, ¿no? Porque el título del libro se llama El síndrome de Bolívar, capitalismo o socialismo, no existen terceras vías. Sí, Tú eres... perdón, ese epígrafe no es mío, ese es de von Mises. Ah, ok, sí, yo te lo Él iba a lo decir, dice en una parte, yo lo digo. de intervencionismo. Sí, o Del sea, hay libro. que escoger una de las dos vías. No hay Exacto. Pero fíjate que tú estás planteando algo muy distinto a lo que tradicionalmente se plantea en la academia, que se habla de que en ese periodo en Venezuela lo que hubo fue un sistema de economía mixta, ¿no? Donde supuestamente se toma lo mejor del socialismo y lo mejor del liberalismo.
Pero tú tomando este subtítulo del libro parafraseando este subtítulo del libro de Mises, Intervencionismo. No, el liberalismo. El libro es No, este es liberalismo. intervencionismo. Bueno, está bien, no vamos a... Ah, Pero ok. tú lo que estás planteando es otra cosa. Tú lo que estás planteando con todas sus letras, que lo que tuvimos en Venezuela en ese periodo fue una economía socialista intervenida, ¿no? Este, o sea, la pregunta en definitiva que te quería plantear es ¿por qué no es posible que existan estas terceras vías o estas llamadas economías mixtas? O sea, ¿qué proceso hace que sea blanco y negro, capitalismo o socialismo? Porque, insisto, en la Academia Venezolana se plantea que la economía que tuvimos fue un sistema de economía mixta, como si fuera otra cosa distinta. Claro, eso es lo que plantea Gruber Carías, precisamente, que la economía venezolana durante los 40 años de República Civil, para distinguirla de la República Militar que tenemos ahora, fue una economía mixta, cosa que es falsa. Es una economía totalmente intervenida por el Estado, a veces más, a veces menos, dependiendo del humor que tuviera en ese momento el presidente de la República o el ministro de Hacienda o de Fomento. Y bueno, la respuesta la saben ustedes mejor que yo. Un mercado donde se intervienen los precios y donde el Estado fija el precio de los bienes, eso distorsiona el mercado, no permite el funcionamiento de la oferta y la demanda, y al no permitir el funcionamiento de la oferta y la demanda, el mercado no funciona. Y en vez de producir riqueza, lo que produce es desequilibrio, desigualdades, etcétera, etcétera. Y ese es el resultado que estamos viendo. Incluso, Luis, tú en tu libro afirmas que lo que fue el paso decisivo a una economía totalmente socialista sucedió en el año 75 con la nacionalización de la industria petrolera. ¿En qué basas esa afirmación? Bueno, ahí el Estado no solamente se conformó con cobrar impuestos, sino que se apropió de la actividad, de la actividad económica industrial, buscar, explotar y sacar petróleo y exportarlo, etcétera, etcétera. La mayor riqueza del país pasó al control total y absoluto del Estado. Ahí yo creo que fue el desastre, ahí empezó, fue el principio del fin. ¿Sí? Cuando el Estado con tanto dinero en el bolsillo empieza a hacer lo que quiere. Y el señor Chávez tuvo la suerte que cuando llega al poder los precios en el mercado mundial se disparan y tienen los recursos para hacer el Estado misionero, como alguien mencionó, no sé si fuiste tú o fue Antonio, creo que fue Gruber, que habló del Estado misionero, de un artículo de alguien por ahí. Porque sin ese dinero no hubiera podido hacer nada de eso. Y mucha Ya. gente, yo en el 75, mira, ese fue un acto donde la gente vibraba por el nacionalismo. No sé qué edad tendrían ustedes, pero yo estaba en el 75 grandecito. Yo en el 70 me había graduado de abogado a los 22 años, tendría 25, y ahí todo el mundo estaba emocionado porque el gobierno se iba a apoderar del petróleo, porque eso forma parte de ese síndrome al que hemos hecho referencia, o que yo hice referencia, ese síndrome que nos perturba y no nos deja ver bien las cosas. Afortunadamente, unos podemos salir de eso. Yo salí de eso hace muchos años, afortunadamente. Gracias. Yo tenía 7 años y me acuerdo que eso lo televisaron y yo me acuerdo haberlo visto en la televisión como gran Bueno, momento. yo estaba Claro. jugando carrito, Antonio, para que tú eres muy precoz. Y la bandera nacional Sí. izada en la Torre Sumaque, el primer pozo petrolero, Sí. en el estado Zulia. Bueno, la fibra nacionalista siempre trae seguidores. Los Mira, militares argentinos
invadieron las Malvinas porque estaban totalmente desacreditados y con eso todo el pueblo argentino aplaudió, a pesar de que se sabía que iban a fracasar, ¿no? Eso, por cierto, ahora que hablabas de Michelena, en el escritorio de bufete donde trabajaba, él lo dijo, esta gente los van a derrotar rápidamente, y así pasó. Sí. Yo me uní a la tesis de Michelena y gané todas las apuestas, obviamente. Mira, hablando de apuestas, tú, aunque apostaste en contra, tú en este libro haces un llamado, una advertencia, hey, deténganse, miren hacia dónde vamos. Tenemos suficiente evidencia, no la tapemos, y no mucho menos volteemos la mirada. Además de que tú dijiste en el 92, 8 años antes de que se cambiara la constitución, 7 años, y ya Chávez estuviera con el control total del país, y bueno, ya sabemos, además con todo lo que venía, pacto con Cuba y disposición a matar a quien se pusiera, quebrar las reglas como tal del Estado de Derecho, de la democracia liberal. Tú lo dijiste 7 años antes, que eso iba a pasar. Yo soy un profeta del desastre. Eres un profeta del desastre. Antipolítico, te van a decir. De hecho, hay dos venezolanos que han hecho unas predicciones apocalípticas como la tuya. Uno eres tú y el otro Carlos Rangel. Carlos Rangel en el 83, en un programa con Marcel Granier en primer plano, acaba de suceder el Viernes Negro, la devaluación. Él le decía a Marcel Granier que de seguir por el camino que Venezuela iba, íbamos a conocer una dictadura como nunca habíamos conocido. Y lo más estremecedor de esas declaraciones de Rangel es que él llega a afirmar que cuando esos malvados lleguen al poder, van a conseguir prestas para sus fines, unas palancas jurídicas, todo un entramado legal que iba a facilitar ese control total del país. Eso es correcto, eso es totalmente correcto. Y la otra predicción la haces tú en tu libro, porque tú en tu libro, año 92, con todas sus letras, dices que Venezuela iba rumbo a dejar de ser una potencia petrolera y que PDVSA iba a convertirse en un cascarón vacío. Exacto, eso es verdad. También es verdad, y hay que reconocerlo, que ahí hay una llamada de advertencia que no... Desgraciadamente hemos dejado de ser una potencia petrolera. Ya no somos país petrolero. Ya no somos. Y fíjate, Antonio, que tú, yo, Luis Alfonso Herrera, Jesús María Alvarado, José Valentín, Andrea Rondón, todos los liberales que más o menos conocemos, que cabemos en un Volkswagen, o sea, que estábamos pensando que nosotros por primera vez estábamos diciendo estas cosas y ya este señor, 30 años antes, mejor que nosotros, ya nos venía advirtiendo sobre esto. O sea, eso es lo que me fascina de este libro, ¿no? Bueno, si sacó cuenta estaba cumpliendo cuando lo publicas con Cedice, que por eso que yo admiro tanto a Rocío Guijarro y así el trabajo como tal de Cedice. Yo tenía un año de graduado. Yo estaba estudiando la especialización de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela, de la que me gradué especialista, con lo que yo paso a trabajar en la Corte Suprema de Justicia, en la Contraloría General. O sea, yo era uno de estos abogados intervencionistas de lo que tú hablas allí, porque tiene un capítulo que se llama, ¿cómo es? Intervencionismo El derecho, intervencionismo y derecho, donde uno lo lee, uno siendo abogado y administrativista, y uno dice, caramba, yo estoy espiando culpa, y esto de viernes de irrupción y todo esto justamente para compensar el error en el que estaba. Bueno, que nadie se libra de pecado. De hecho, Antonio, hay una parte de ese capítulo que me permito leer, hablando de los abogados, ¿no? Estos profesionales universitarios pronto engrosan en las filas del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en donde afinan su vocación intervencionista. Los más brillantes o menos incapaces se dedican al libre ejercicio profesional para defender a sus clientes de las regulaciones intervencionistas dictadas por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo.
cuando son honestos o para estafar a sus propios clientes utilizando como patente de corso sus conocimientos jurídicos. Y esto me lleva a una pregunta, eh, eh, Luis, porque hay que concretizar las cosas, porque estamos haciendo como declaraciones muy generales. ¿Cuál es la responsabilidad de los abogados, especialmente según tu criterio, especialmente de los administrativistas en el desastre que nos terminó llevando a esto? Porque estamos claros en algo, Chávez no es causa, es efecto de lo que se Eso es venía verdad, haciendo. es verdad. ¿Cuál es, en qué nos equivocamos los administrativistas? ¿Qué hicimos mal? Bueno, yo no enfocaría ningún tipo de responsabilidad en los que se dedicaron al derecho administrativo. En general, los abogados, en general los abogados somos responsables en, en, en mucho grado, el grado mayor que cualquier otra persona lega, porque tenemos conocimiento, teníamos los instrumentos mentales para discernir qué era verdad o qué era mentira, y así como ustedes y yo mismo, bueno, que pudimos ver que claridad al final del túnel, muchos abogados hicieron la vista gorda, siguieron la corriente como si nada pasara. Entonces, ahí, en mi opinión, recae la responsabilidad. Los administrativistas, claro, porque el derecho administrativo, manejar toda esa madeja de regulaciones, no era fácil. No es fácil, no es un asunto. Y ahorita es peor, mucho peor. Es decir, yo Sí, no sé porque, cómo, no sé porque cómo fíjate, están. Sí, perdón, perdón. porque No, sí, fíjate, tú fuiste abogado corporativo, ¿no? Y correcto. muchas de las cosas que se señalan desde la academia es que el derecho administrativo busca un punto de equilibrio entre las libertades individuales y las potestades de la administración pública, ¿no? Yo te pregunto, tú como abogado que representó intereses de empresa, que me imagino que habrás tenido que hacer gestiones ante autoridades públicas, tu experiencia, ¿te parece que es así? ¿O más bien el derecho administrativo era un obstáculo para el mejor y eficiente desenvolvimiento de las actividades económicas por parte de las empresas que representabas? No, definitivamente toda esa madeja de regulaciones, lo que era un costo mayor para las empresas, ¿no? En qué sentido el costo? Bueno, un costo en tiempo, en dinero, en una serie de factores que a las empresas le costaban. Y ese Corrupción. les costaban, pero eso lo trasladaban a sus costos generales, pues. Es decir, al final los consumidores iban a pagar a los mejores abogados, el bufete más renombrado de Caracas, etcétera, etcétera. Pero la factura lo pagan al final los consumidores. Eso es así. Era un O costo sea en que dicho corrupción así, también. Y la corrupción, obviamente, obviamente. Cada taquilla es una fuente de corrupción y bueno, Por cada, supuesto, por supuesto. bueno, eso se ha multiplicado y ha sido, bueno, ya al Sí, nivel yo me actual. O sea, imagino, yo ni siquiera me traje mi título, lo dejé allá olvidado, guardado en tú saliste de Venezuela en el 2017. 2017. O sea, De verdad, yo viviste estaba bastante. retirado. Ujú. Yo estaba Fíjate, retirado. fíjate, Luis, algo que a mí me importa muchísimo y más tomando en cuenta la anécdota de tu hijo con el examen de ciencias sociales. Eh, Vamos a volver al tema del adoctrinamiento y de que eh, tú en la Venezuela de 1990, 85, 90. Claro, tú me dirás, yo te diría, bueno, tenías a Raquel, pero ¿de dónde sacaste ya la idea de la libertad liberales, de la escuela austríaca, de economía que te llevó a organizar, a ordenar esa realidad que como abogado bien venía viviendo? Cada vez el Estado interviniendo más, eso era un festín, y por el otro lado, bueno, se paralizaba toda la producción. ¿Cómo fue ese paso?
Bueno, en realidad cuando descubrí a Mises en el librito este, Liberalismo, que lo compré en el Ateneo de Caracas, una librería que estaba abajo, ahí en Los Caobos, no sé si todavía existe. Lo vi Liberalismo, lo compré el librito y me lo tragué de un solo. Y claro, y después lo releí, lo subrayé y bueno, y entonces ahí tú te das cuenta de que estabas equivocado, estabas creyendo en cosas que no eran ciertas, porque repito, los abogados somos por definición lógica, el derecho es lógica, pues. Y el libre mercado y las reglas del libre mercado son de elemental lógica, ¿no? Entonces, no se entiende, y eso vuelvo a la pregunta que hacía anteriormente Ricardo, este, cómo, cómo explicar que haya gente, entre comillas, inteligentes, que no puedan entender eso, ¿no? Claro, algunos se dan cuenta tarde. Américo Martín, por ejemplo, que yo lo conocí en Cedice, al final de sus tiempos era liberal, pero después venía de pasar del marxismo-leninismo al liberalismo. Pero eso no es fácil. Si a No. uno le costó, que no era marxista, yo jamás fui marxista, este, no me costó, porque la verdad es cuando tú lees esas cosas y te das cuenta que eso era pura, para decirlo en términos gráficos, pura paja, te das cuenta que no, que el camino no era ese. Y la realidad era evidente. Era evidente que las cosas no estaban funcionando. Después de 40 años, de 30 años, seguía el mismo cuento y la misma cosa, eso no estaba funcionando. Algo estaba fallando. Y era Eh, bueno que el sistema económico no funcionaba. No había un mercado, porque si no, si eso funcionara, Venezuela hubiera sido uno de los países más prósperos del mundo. Y no es así. sí, señor. Luis, volviendo sobre algo que decías anteriormente, de que lo que te llevó a estudiar autores liberales fue que tú veías que la realidad no te estaba cuadrando y que Correcto. habían muchas señales, hechos notorios que no requieren pruebas y que ya existían una serie, lo mencionas en tu libro, de estudios económicos de finales del 19 y comienzos del 20 que señalaban que este tipo de organización social está condenada al fracaso. Uniendo esto al síndrome de Bolívar, que es esa negación de esa realidad, tú citas en tu libro una declaración del expresidente Caldera del Diario Nacional del 23 de marzo del 92. Caldera declara, una política económica que aumente la pobreza y la marginalidad tiene que estar equivocada. Y el comentario viene a cotación porque de seguida tú citas a un autor, Michel Chossudovsky, un libro de este autor, La miseria en Venezuela, del año 77, donde da estas cifras para el año 73, recién terminado el gobierno de Caldera. 53.7 por mil de mortalidad infantil, 16% según cifras oficiales de personas sin empleo. Un tercio de la fuerza de trabajo percibe por debajo del salario mínimo. 70% de las familias no alcanzan una dieta mínima. 45% de las familias sufre de hipoalimentación. 23% de la población es analfabeta y el 42% analfabetas funcionales. 50% de los niños en zonas rurales no van a la escuela. Y la mitad de las familias viven en ranchos o no disponen de agua o de un sistema sanitario adecuado. O sea, y ante estas señales tan evidentes, seguimos por lo menos 15 años más, o perdón, del 73, 25 años más por el mismo derrotero. De verdad Sí, que yo que he leído tanto tu libro, llega un momento, Luis, que es doloroso leer estas cosas. No, sí, no, es muy doloroso, Luis. A ti te ha debido sí, doler escribir este libro porque estas cosas las tuvimos que vivir. Antonio y yo, desde que tenemos 15 años, hemos vivido una inflación.
en Venezuela. Hoy la inflación, esta última, que yo no la viví porque ya me había venido afuera, me había autoexpatriado. Bueno, esto no tiene, yo no puedo entender la inflación que tuvo Venezuela en estos últimos años. Claro, no me cabe en la cabeza entender cómo le quitaron 16 ceros a la moneda, o 15, no sé cuántos son. Son tantos números que es imposible entenderlo. Pero de repente con estos algoritmos nuevos que hay, ya no vamos a necesitar monedas y vamos porque volver a lo que fue siempre la moneda, que fue un problema privado, no fue del Estado. Sí. Otra de las cosas que tú narras en tu libro, y lo que pasa es que yo estoy muy obsesionado con este periodo de la historia de Venezuela, porque yo estoy convencido que, insisto en la idea, que ahí están las causas que Hayek nos advierte también, o le advirtió a los ingleses en su momento, en Camino de Servidumbre, de lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Tú citas el caso de la decisión número 24 del Pacto Andino, que tiene que ver con las inversiones extranjeras en el país. Una de las cosas que yo recuerdo de Mises en un librito que trae transcritas las 6 conferencias que dio en los años 50 en Argentina, que él mencionaba que una de las claves para la prosperidad de varias era precisamente las inversiones extranjeras, ¿no? ¿Qué impacto esta decisión adoptada por estos, eso ha debido ser en el gobierno de Carlos Andrés, benefició la inversión extranjera? En absoluto, Okay. totalmente negativa. Más bien los asustó. Para empezar, que ellos pretendían o pretendieron siempre que fuera la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, así se llamaba en Venezuela, el organismo regulador o que manejaba, o administraba o gerenciaba la edición 24, cuál era la tasa de utilidad que deberían tener sobre sus inversiones. Es decir, que un funcionario del gobierno que no tiene la menor idea de cómo funciona un negocio, que te diga, mira, usted no puede ganar sobre su inversión más de X%, ¿no? Usted solamente puede remitir al exterior ese porcentaje, el otro se queda aquí. Bueno, eso no es serio en ningún país del mundo, ¿no? Claro. Pero es que eso fue una total distorsión de la... Yo le decía a Antonio, antes de que tú te conectaras, que mi primer trabajo fue en el Instituto de Comercio Exterior, recién creado en el gobierno de Caldera, donde el presidente era el famoso Búfalo Villabruzzual, famoso por sus embestidas. Y en el Instituto de Comercio Exterior yo tuve la oportunidad de participar como parte de las delegaciones venezolanas que usualmente iban a Lima a negociar el ingreso de Venezuela en el acuerdo a Lima para negociar el ingreso de Venezuela, el acuerdo de Cartagena. Yo recuerdo, por ejemplo, que los bolivianos, había un programa que se llamaba Programas Especiales de Desarrollo, algo así, donde la Comisión del Acuerdo de Cartagena asignaba determinados productos para la fabricación exclusiva de determinado país. Entonces, dentro de ese programa, los bolivianos pretendían que ellos tenían la exclusividad de fabricar aviones ejecutivos a reacción. Bueno, y los venezolanos, yo decía, bueno, ¿qué locura es esta? Pretendían que se les asignara a Venezuela la fabricación de los motores de 8 cilindros, cuando ya en el mundo estaban desechando los motores de 8 cilindros por antieconómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues los venezolanos estuvimos allí. Total que ni los venezolanos fabricamos los motores ni de ningún cilindraje, y los bolivianos no han fabricado ni siquiera un papagayo, ni un dron, ni nada de eso por el estilo, ¿no? O sea, que era un absurdo total. Ellos se dieron cuenta al final de todas esas cosas que no funcionaban y modificaron y eliminaron todas esas cosas, ¿no? Y, Un acuerdo para los amigos de los negociadores de los gobiernos, al final, un cron de capitalismo. sí, 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 sí. Sí, no, era una cosa impresionante, ¿no?
Sí, Mira, vale. Ricardo, ya pronto tenemos que ir terminando, pero cuéntame, ¿qué otra parte subrayaste? ¿O tienes todo el Bueno, libro subrayado? es que es tanto, Antonio. Lo que pasa es que hay unas embestidas, ahorita que hablabas del búfalo, hay unas embestidas en el libro contra ciertos políticos, que Rafael Caldera. Luis, narra esa parte donde tú señalas que Caldera era profundamente anticapitalista y antilibre mercado, ¿no? Con esa declaración que hizo de la revolución industrial trayendo... Sí, bueno, yo supongo que ustedes estudiaron Derecho al Trabajo por el libro de Rafael Caldera, que era como Sí. la Biblia del derecho al trabajo. No sé si estoy equivocado, pero en el libro de Derecho al Trabajo, Caldera se explaya a afirmar todas esas barbaridades que dice sobre la revolución industrial, de que los obreros eran extorsionados, eran esclavizados prácticamente en las minas y los niños, etcétera, etcétera. Pero eso viene, luego habla en el mismo texto de Derecho al Trabajo, habla sobre que la democracia cristiana él no es liberal ni comunista, y que la doctrina social de la iglesia es una cuestión, no es una cuestión mixta, es una que vale por sí sola. Y entonces cita las encíclicas del Papa, etcétera, etcétera. Cosas que, a pesar de que yo estudié en la católica, esa cuestión de involucrar religión o cristianismo con política siempre me ha causado repulsión y rechazo. Y luego está, por ejemplo, el padre Olazo, declarado totalmente socialista en sus libros, tanto de Introducción al Derecho como Filosofía del Derecho. Y el padre Ugalde, que últimamente ha dado un viraje, porque él era en la revista SIC uno de los que hablaba francamente contra la etiqueta. Es decir, los jesuitas no nos han ayudado mucho en este tema. Y ese es lo que dice Rangel, que hay una alianza tácita entre los cristianos y los socialistas, porque como los socialistas no vieron incumplidas sus promesas de abundancia cuando llegaron, cosa que nunca ocurrió, entonces se hicieron apologistas de la pobreza, etcétera, etcétera. Y Caldera es un caso, y era un hombre muy inteligente sin duda, pero el tipo no supo captar la esencia de las cosas, que al final entiendo que no son tan difíciles, es una cuestión de mera lógica, de simple lógica. Mira, y está el Caldera político y el Caldera jurista, el que elabora todo el derecho laboral, que en buena medida el derecho laboral como el derecho administrativo es responsable del desastre, ¿no? Porque el populismo se Claro, refugia siempre ahí. claro. Pero no olvidemos la ley de despido injustificado de Carlos Andrés Pérez, que también es responsable de muchas cosas. Sí, Cosas señor. que, Mira, Y la ley de tú sabes que en una conferencia que tuvimos en uno de los primeros viernes de irrupción, hablamos, Ricardo, y después yo también, sobre la regulación en los años 80 del peso de las arepas que se vendían. O sea, que no podía venderse ninguna arepa con menos de 120 gramos, la tostada rellena, en cualquier restaurante, fuente de soda, bar, eh, local en Venezuela. O sea, que estaba fija el peso de lo que tenía. Y todo es la explicación de que, bueno, claro, había una regulación anterior que fijó el precio de la arepa, había otro que fijó el precio de la harina, había otro que impidió la libre importación, es decir, de cómo se va yendo con la legislación al absurdo de regular incluso eso. ¿Cuánto puede claro, pesar? pero perdón, es que eso viene de mucho antes. Allí en los anexos está la Gaceta Oficial de López Contreras del año 39, donde 36, 39, ¿no es 9 39? de septiembre del 36, creo, Déjame donde ver. crean las juntas de abastecimiento. No, yo no Claro. le discutiría a Luis en cuestión de memoria, No, Ricardo. no, déjame ver.
39. Ah, bueno. 39, Septiembre estás del equivocado, Ricardo. No, septiembre del te 39. van a agarrar con esa, Luis, ¿no? Sí. No, porque es bien curioso cómo declaran de primera necesidad todo, ¿no? Todo lo poco que se producía en Venezuela. Los ladrillos, las alpargatas son declaradas de primera necesidad. Y entonces nombran en cada distrito del país una junta ad honorem, pero obligatoria su aceptación para fijar los precios y garantizar que los productos estuvieran abastecidos en su respectivo distrito. Yo no me imagino cómo sería el desastre de tener en un distrito un tipo poniendo un precio una cosa y el otro poniendo otro en otro distrito, todos los distritos de Venezuela. Es decir, que esa es una historia vieja. No es que eso lo inventó Pérez o Caldera o Betancourt con la ley de alquileres. No, eso viene de atrás. Por supuesto que tenían la cama hecha cuando se acabó. Eso era por motivo de la guerra, pero se acabó la guerra y siguieron con la misma cosa. Sí, y tú dices que qué tenía que ver la Segunda Guerra Mundial con esto. Lo dices en tu libro. Y después dices que Medina también ratifica, Claro, pero en vez de ya ser se ya había una, acabado la guerra. Ya se había en, acabado la guerra. en vez de ser una junta distrital, la centralizó en una junta nacional. Este fue Y Betancourt en uno no, en solo. una junta, en juntas estadales, ¿no? Y después vino Exacto. Betancourt En y una sola. ratifica en un solo funcionario todo ese poder. Sí, sí. Es decir que eso es historia vieja. Sí, bueno, No, de no es controles de precios tenemos lo que 4000 ustedes años que se decían sabe, ¿no? antes, ya consiguieron el camino preparado para todas las cosas que estamos viendo. De lo contrario, hubiera sido más difícil, ¿no? Sin duda. Hubiera sido distinto. Además, la realidad hubiera sido distinta si no hubiéramos tenido todo ese tipo de Ese, política. ese intervencionismo convierte el país en un botín que Así llama la es. atención de lo que por lo demás, cuando uno sabe lo que significa hacer política, bueno, yo nunca he hecho política porque es muy cochita, pero sabemos que los que se meten ahí es porque, bueno, O sea, Antonio, pero bajo esa concepción, entonces los partidos políticos terminan siendo facciones mafiosas que luchan por el control de un mismo territorio. bueno, mi ley le llama la casta, sí, Sí, ¿no? señor. Hasta. Bueno, este es mi ley que es un tipo sui generis, Sí, pero bueno, liberal. fíjate lo que está haciendo Argentina. Estamos grabando antes de las elecciones, 5 días antes de las elecciones allá en Argentina. Sí. ¿Cuándo Este, son las elecciones en Argentina? el 22, este domingo, Este domingo, al mismo día de las primarias. Exacto. también, que van. El mismo día. Sí. Mira, bueno, yo no sé, Ricardo, si tienes alguna cosa más que preguntarle a Luis. Bueno, Eh, mira, pudiera preguntar miles, pero hay que tener también consideración con los oyentes y bueno, yo creo que falta una última pregunta, Antonio, que es la de rigor no, y no, no, siempre no, hace... no. Faltan dos o tres Perdón, yo quería preguntitas. decir una cosita antes de que ¿Cómo me hagan la no? última pregunta. Es que Mises, en el año 27, cuando él escribe el liberalismo y hace todo ese análisis que a mí me sacudió, y eso me produjo pasar a los temas, a estudiar a Hayek, al ministro alemán, que se me fue el nombre ahorita, Ludwig Erhard. Hugo Herr, donde él decía que él era liberal, no, ese nombre de social mercado. Bueno, en el 27 él decía que eso no servía, que no funcionaba, que eso lo único que conducía era a la pobreza y al totalitarismo. O sea, pero lo dijo 10 años después de que De la revolución de la bolchevique. revolución bolchevique, o sea que más claro no podía estar. Y del 27 al 2017, ha pasado años, o sea que, y en Venezuela eso lo conocían. Es decir, que es un excelente profeta, fue Mises, excelente economista, y de verdad que su obra Sí. es impresionante. Sabes que eso que dices es muy importante porque en la universidad, este,
nos explican es el lado del centro a la izquierda de la biblioteca, pero no nos mencionan el otro lado de la biblioteca, ni siquiera para refutarlo o criticarlo. O sea, sencillamente no lo mencionan. Hay un joven venezolano, Antonio, tú te recuerdas el nombre, yo no, que hizo un estudio de la editorial de la Universidad Central de Venezuela. Anderson Ayala, es un periodista joven. Voy a hablar Y con él él en uno de estos días. dictaminó, Luis, que el 70% de los libros publicados por la editorial de la Universidad Central de Venezuela hablaban positivamente de Marx. No, no lo dudo. No tengo ninguna duda que sea así. Mire, yo estoy seguro que haya sido 70%. Yo creo que era 77%, que lo cita. Pero bueno, eso se lo puedo preguntar a Anderson en otro momento. Mira, Luis, yo realmente voy a hacer tres preguntitas. Una, y esta es algo que a mí ahorita, antes de vernos, me retomé el libro, Administrativista, por favor, si eres venezolano, léete esto. Si estás en Latinoamérica también, si eres español, el síndrome de Bolívar, para que se vean reflejados ahí. De la misma forma que Camino de Servidumbre, Hayek, ¿no? O sea, este es un camino de servidumbre para Venezuela, narrando, describiendo Venezuela. Tú dices que al final de la introducción, Luis, que la conciencia, aunque haces esto como una advertencia para que sea, pero que posiblemente va a ser desoído como tantas otras, pero ya tú sabías que era poco, que quedas con la conciencia intranquila. Sí. Explícame Que, eso. que, claro, porque supuestamente tú cuando haces algo, tú dices, bueno, me quedo con la conciencia tranquila, porque creo que estoy haciendo algo positivo que va a ayudar. Yo con me quedé con la conciencia intranquila porque efectivamente, desgraciadamente para los venezolanos, para mis compatriotas, hemos tenido que sufrir en carne propia todo esta tiranía, dictadura que estamos viviendo en Venezuela y del desastre económico que afecta a los más pobres. A los más pobres siempre afecta, ¿no? Que debe ser, esa es una pregunta. ¿Quiénes eran? Si no, bueno, entonces va a ser cuatro. Porque cuando tú dices, fíjate, que voy a leer esta parte. Durante más de 30 años, ilustres y calificados venezolanos, basados en el estudio de la ciencia económica y en nuestra propia realidad y la de los países, y los otros países, advirtieron con suficiente antelación el camino errado escogido por nuestro gobernante, siempre fueron desoídos. Entonces tú dices, es muy probable que la retención reiterada contenida en este trabajo corra la misma suerte. En todo caso, creo haber cumplido mi deber como venezolano, especialmente frente a mis hijos y ante los innumerables compatriotas que sin causa justificada soportan estoicamente la absurda pobreza. Y ahí es que dice, sin embargo, mi conciencia queda intranquila. Sí, claro, pues creo haber cumplido con mi deber haciendo este trabajo para ofrecérselo a mis hijos y a los venezolanos en general, pero a pesar de haber cumplido con mi deber, quedé con la conciencia tranquila, no con la conciencia tranquila. Exacto, que algo iba a pasar, que al fin de cuentas, pero fíjate, sigues actuando. El hecho de que estés aquí con nosotros es Claro, parte de esa, como me escribiste esta mañana, bueno, todo por las ideas liberales, me hace encanta bien. poder compartir con ustedes estos minutos. No, y para nosotros es un honor, es un placer, no tienes idea. Voy con la penúltima pregunta. Y en el examen por fin de ciencias sociales, con tu hijo, Alfredo Manuel, No, cómo él salió? pasó. No, Pasó, dijo la verdad oficial para el 92. claro, claro, no, él El, pasó. el neocolonialismo. El Lo- imperialismo, el imperialismo yanqui. el Ah, imperialismo yanqui. eh, Bueno, ellos están aquí, ahora son reconocidos cineastas, los dos, yo lo sé. Mira, y son liberales, ¿no? y son liberales, obviamente. Obviamente. Obviamente Ese los es, dos. Los dos. ese es también mi mayor, por lo menos Camila, mi hija, es liberal. Con Diego estoy en una lucha diaria, pero es que Diego vive en Barcelona, España, entonces tú te imaginas todo lo que está sometido a esto. Mira, eh, tú, te felicito, Luis, qué tremendo Gracias. trabajo.
Yo lo tengo vivo aquí en Venezuela, entre mis alumnos la gente lo lee. Como te digo, mañana Por tengo una cierto, discusión sobre él. eso está también en la red, en internet, en la página de Sedice, gratuitamente, lo pueden bajar en PDF, que es lo que Sí, sí, está de moda ahora. eso es lo que circula. Eso es lo que circula. Mira, y te pregunto algo más, que yo siempre le pregunto a mis invitados que qué están leyendo, que qué tienen en la mesita de noche. Yo me he acostumbrado a que yo siempre tengo que tener un libro que me estoy leyendo, aunque a veces lo dejo días, semanas sin tocar, pero siempre tengo un libro leyéndome. ¿Qué te estás leyendo? Bueno, yo también tengo un libro en mi mesa de noche que tengo, lo toco y lo dejo y lo toco, porque ahorita es difícil con tanto WhatsApp y Twitter, que ahora se llama X, etcétera, etcétera, y tanto Netflix, ¿no? Ah, sí, sí. Pero estoy leyendo un libro que me regaló mi hijo en mi cumpleaños de Vargas Llosa, que se llama Tiempos Recios, que para mí Vargas Llosa me he leído prácticamente casi todos sus libros. Y el Tiempo Recio es el penúltimo, tiene otro posterior que no me acuerdo cómo se llama. Trata del golpe contra el presidente guatemalteco, ese que hizo la CIA, toda una conspiración de un coronel allí para tumbarlo y al final lo tumbaron porque era comunista y no sé qué cosa. Bueno, estoy en las primeras páginas, ¿sí? Pero parece bien encaminado. Vargas Llosa, por ejemplo, escribe cosas como La fiesta del chivo, que todo el mundo sabe el final, pero es una cosa que uno no puede dejar de leer todo el tiempo porque es una cosa apasionante. Sabiendo el final, ¿no? Sí, sí. Y no es que se disfruta el camino. Mira, Ricardo, algo adicional. Bueno, no, yo creo que ya todo está dicho. Bueno, no todo está dicho, pero tenemos que ser, el tiempo es tirano. Sí, estoy muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho especialmente de este programa, porque como tú muy bien sabes, Antonio, yo compré ese libro, estaba ahí en un rinconcito en la librería de Dice, y cuando lo empecé Con a leer, lo telaraña, primero, con sí, telaraña. bueno, no recuerdo, pero sí tenía un poquito de polvo. Yo después de leer ese libro se lo comento a Antonio, y Antonio lo lee y también quedó sumamente impresionado, bueno, al punto, como él ya te ha dicho, que lo emplea como libro de texto en el estudio del derecho, ¿no? Claro. Entonces, verdad que si algún programa he disfrutado es precisamente este. Bueno, yo les agradezco muchísimo sus comentarios sobre el libro. De verdad que me agrada mucho eso y estoy a la orden cuando quieran para lo que tengo es que manejar, porque este iPad no es un iPad, no, sí es un iPad. Me lo prestó mi hijo, pues yo no tengo estas cosas y me conectó Mira, y me puso, voy a tener que comprarme uno. yo te dije, no, no, cómpratelo porque vamos a hablar bastante. Yo te digo, la mejor forma de quedarse con la conciencia tranquila es seguir enseñándole, en especial a los jóvenes, y por eso que yo sigo con la clase, investigando, escribiendo con estos programas, buscando la forma de llegarle, porque en algún momento, y me ha pasado muchas veces, a alguno le hace clink y comienzan a ordenar la realidad, porque lo que no tenemos es una buena forma de ordenar la realidad. No sabemos conseguir las causas y los efectos, y la escuela austríaca, la idea de libertad, te ayuda en ese camino porque, bueno, Oye, apela y a lo que ahora sabemos. con lo que estamos pasando debe ser mucho más difícil, mucho más difícil. Tú sabes que no, Luis, te digo en serio, ¿No? los alumnos ya entendieron. Los alumnos míos de ahora ya vivieron la hiperinflación aquí en Venezuela y ya estaban grandecitos. Ellos captan rápidamente cuando uno les dice que el dinero o el derecho son sociedades sociales evolutivas y ya ahí de inmediato. Además, tú no te imaginas todo lo que aquí ahora se lee a Mises, a Hayek, a Friedman, a Bastiat. O sea, los muchachos lo están leyendo. Ah, qué bueno, qué bueno, Así qué bueno. que bueno, Y eso quedan comenzamos, sorprendidos, ¿oíste? cambiamos por las ideas y eso está ¿Ah, ocurriendo sí? poco a poco. ¿Quedan sorprendidos? Quedan sorprendidos porque es primera vez que le mencionan esas cosas. Claro, claro, Es claro. así. Miren, bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Un abrazo, Ricardo, qué chévere verte. Mi querido profesor Luis Huk, no digan Muy, Hueco, como decía yo hasta esta mañana. Huk.
Qué Exacto. gusto, además, conocerte, conversar y vamos a seguir hablando cuando